Buen día, preparando el domingo este trabajo de llegar a la celebración dominical, sabiendo de qué se trata, ¿no? Lo que hace a la palabra y por lo tanto en la celebración toda, porque la palabra le da toda una impronta al acontecimiento litúrgico, a la celebración del domingo. Seguimos leyendo a Mateo, los textos, las citas están presentadas ahí. Pasamos ahora al capítulo 18, del 15 al 20, y lo leemos. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que hay que recordar es que este párrafo pertenece al capítulo 18, el cual es comúnmente llamado como el discurso eclesial. Es muy interesante. Mateo, según algunos biblistas, suelen decir que con esto cierra una de las partes, ¿no?, de la obra con un fuerte tinte, con una fuerte impronta de la comunidad, ¿no? La iglesia que tiene vocación de primicia del reino, es decir, lugar donde se tiene que empezar a desarrollar y a expandir, a crecer, a madurar y a testimoniarse la presencia de Dios, el estilo de Dios que se manifestó en Jesús y que continúa en la comunidad de Jesús. Y Mateo le da toda una propuesta muy rica, ¿no? Es decir, desde, qué actitud hay que asumir para formar parte de esta comunidad nueva, la preocupación y el cuidado por los más pequeños. Hay todo un estilo de vida que identifica a la comunidad de los discípulos de Jesús, ¿no? La responsabilidad de unos por otros, un poco lo del texto de acá. Y va a llegar corrección fraterna concretamente en esto y el tema del perdón. Es decir, Mateo desarrolla cualidades que está llamada a vivir la iglesia para ser la iglesia de Jesús. Indudablemente responde mucho, por un lado, el pensamiento de Jesús. El tema de los pequeños, por ejemplo, es clave, y en esto hay que tener presente aquello del capítulo 11, ¿no?, versículo 25, pero también responde a su comunidad, evidentemente una comunidad muy tensionada, por eso el tema del perdón va a ser importante. Acuérdense que la misma oración que enseña Jesús dentro del Sermón de la Montaña, no solamente está la petición, sino que inmediatamente se vuelve como exigencia para experimentar el mismo perdón de Dios. Es decir, habla de un estilo de vida. Y en este caso, el párrafo, comúnmente llamado a la corrección fraterna, que tiene todo un espíritu, no es una mera ni principalmente una estrategia de arreglos de conflicto. Hoy se habla comúnmente de resolución de conflictos. Y hay pasos, hay una estrategia, que es muy válido. Yo diría, hay elementos que son previos y fundamentales. Una es esto: yo soy responsable de la comunidad y soy responsable de los hermanos. Así como la comunidad y los hermanos son responsables de mí. Acá el ejemplo es simple: alguien peca, no se dice qué es. No se estipula en qué consiste el pecado, si es contra alguien en concreto o si es con la comunidad. En el fondo se apunta a alguien que no está viviendo lo que está llamado a vivir.
que tiene que tener evidentemente una repercusión comunitaria. Y los pasos, y esto es interesante, los pasos que presenta muestran la seriedad del tema. Si primero es uno mismo que va al encuentro de. Acá no se plantea el tema del juicio de la persona, de la condenación de la persona. Acá lo que se pretende es recuperar la persona. No es una cuestión de formalidad, no es una cuestión del deber ser, de cuestión de imagen. Eso podrá venir después. Acá lo primero es recuperar la persona. Porque evidentemente la idea de pecado está dando la idea de alguien que está obrando disonantemente del Evangelio. Está haciendo o dejando de hacer lo que justamente Jesús pide. Hacer el bien, evitar el mal. Entonces, recuperar a la persona. Me hago cargo yo, asumo mi responsabilidad, no la delego primero en otro. Si el resultado no es positivo, recurro a 2 o 3 testigos. Esto siempre es claro, pero testigo no del pecado, testigo de la corrección. Testigos y de alguna manera corresponsables de la recuperación del hermano. Si esto tampoco resulta, la comunidad. Evidentemente son temas importantes, son temas de peso, pero siempre con el mismo espíritu. Y el final, y esto es interesante, trátalo como un publicano. Dice el texto, como pagano publicano. Y acá algunos ven como 2 interpretaciones. Por un lado también es cuidar a la comunidad. Que quede claro que esta persona no tiene ningún tipo de deseo, de espíritu de cambio y está dañando a la comunidad. No da en sí mismo la idea de expulsión, pero sí de una especie de límite. Pero hay otra interpretación, más sintonizando con la misericordia, que justamente es volver a iniciar un camino. No nos olvidemos que los publicanos estaban excluidos. El mismo Jesús hace una transformación. En el capítulo 16, mujer, qué grande es tu fe, le decía a una pagana. En el fondo es la comunidad responsable de la comunidad. Incluso dice que lo que ustedes aten quedará atado, lo que desaten quedará desatado. Lo mismo que le dice a Pedro solito, que uno diría tiene que ver más con la fe, con lo que se cree, acá se lo comparte a la comunidad, en lo que tiene que ver con la pertenencia, con el crecimiento de la misma comunidad. Pero esto tiene un fundamento que es el final. Cuando 2 se reúnen a pedir, Dios lo concede. Esto no es cualquier cosa. Pero hay otro fundamento todavía más importante, porque cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy. Es la presencia de Jesús. Jesús vive en la comunidad. Acuérdense el último versículo de todo el Evangelio de Mateo. Yo estoy siempre con ustedes, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Jesús vive en la comunidad. La comunidad, en la medida que asume su responsabilidad, hace transparente a Jesús. Providencialmente, leyendo el texto de Romanos de hoy, sabemos que hay una lectura continua, un poco salpicadita, pero tiene que ver, texto del capítulo 13, justamente con esto, ¿no? Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al hermano cumplió toda la ley. Audaz, Pablo, que si recordamos a Juan en la primera carta, el que dice que ama a Dios, al que no ve, y no ama al hermano, al que ve es un mentiroso. Hay evidentemente un mensaje muy claro. Diríamos, hay una teología bellísima en el Nuevo Testamento. El amor al prójimo pasa a ser, diríamos, el elemento que permite evaluar la profundidad del amor a Dios. Pero sin la presencia de Jesús es imposible. Otro modo de expresar hijos y hermanos, Sermón de la Montaña, otro modo de expresar lo que va a venir más adelante, el mandamiento más grande. Y si faltaba algo, el texto de la primera lectura de Ezequiel
yo te pongo como centinela. Hay una responsabilidad de todo aquel que forma parte de la comunidad respecto de la comunidad. El profeta, en un momento dificilísimo de Israel, está mostrándole justamente cómo Dios a él mismo le está pidiendo esa responsabilidad. De vos depende también que el otro madure, que se convierta, que crezca. Hermosa propuesta de una iglesia adulta. Nadie es pasivo en la vida de la comunidad. De modos diferentes, pero todos somos responsables de los que en ella estamos llamados a crecer y a vivir. Buen domingo.